un congreso de FOPEA, que es Sí. una organización de colegas, de un montón de periodistas, donde daban una charla en la Universidad de Palermo Jorge Lanata y Magdalena Ruiz Guinazú. Habían elegido a ellos porque hace poco FOPEA organizó una encuesta entre, no sé, cientos y cientos de periodistas de todo el país y se votaron quiénes eran los periodistas más prestigiosos. Y de los 5 más prestigiosos, solamente 2 aceptaron estar en esa charla. Otros 3 eran Nelson Castro, que era el segundo en la lista, Víctor Hugo Morales y Hugo Horacio Berbisky. y Berbisky. Ellos no quisieron Seguramente ir. intuyo que Víctor Hugo Morales y Berbisky no fueron porque no están de acuerdo con la organización. Bueno, las cosas tan típicas de este tiempo. No, Berbisky no creo, ¿eh? ¿No? No. Bueno, en cualquier caso, durante esa charla se produjo un episodio insólito, realmente una cosa muy, muy fea, que es que alguien o algunos desde un departamento que quedaba por encima del lugar donde se hacía la charla, que era al aire libre, empezaron a tirar piedras y a gritar insultos. Estamos en comunicación con Jorge Lanata. Jorge, ¿cómo te va? Hola, Ernesto, ¿cómo andas? Yo venía para el minuto de boludeo. ¿Y ahora qué hago? No, vení tranquilo, si querés boludear, pero con... Pero hoy sí me dedico a eso. Lo que vos comentabas, la encuesta esa de FOPEA fue hecha en base a 1000 periodistas de todo el país, de los cuales nada más que el 20% eran afiliados a FOPEA. Es más, yo no soy, por ejemplo, afiliado a FOPEA. Lo que decís con respecto a las no asistencias es tal cual. Nelson tenía el programa en vivo en ese momento. Claro. Y ellos intentaron, la gente de FOPEA, varias veces convencer a Víctor Hugo y a Horacio, y ninguno de los dos quiso venir. Pero bueno, la cuestión es así, mirá. Imagínate una escena anoche donde había en un inmenso patio unas 500 personas. Capaz un poco más, capaz un poco menos, pero algo así. Periodistas, estudiantes, etcétera. Estuvimos ahí hablando de prensa, de libertad de prensa, de Argentina, de América Latina, de Venezuela, etcétera. Y en un momento yo escucho unas voces arriba y miro y no se escuchaba bien qué decían, pero me dio la sensación de que era una puteada. Sigo hablando para no darle demasiada pelota al asunto, otra vez otra puteada, y alguien del público le dice a las voces esas que no podíamos identificar, porque estábamos en un patio, o sea, rodeados de edificios, ¿se entiende? Claro. En la parte de lo que sería el pulmón de manzana, una cosa así. Uno de los tipos del público les dice, che, bajen acá a discutir. Si quieren, bajen acá a discutir. Cuando pasa esto, desde el lado de las voces y desde el otro lado del frente, entraron a caer piedras. O sea que la manera que tenían de discutir era por lo menos curiosa. Yo en ese momento podía hacer dos cosas, o parar de hablar y ver qué pasaba, o seguir. Vos sabés bien que si parás, el escándalo era 80 veces superior. Yo no quise hacer eso, yo le resté totalmente entidad al asunto, porque si había de un lado 500 tipos y del otro 3, y ahora estamos hablando solo de los 3, estamos todos mal de la cabeza, ¿me entendés? Pero después también me quedé pensando, porque fue un tema que salió en la charla. Yo había contado que había estado hace poco en Venezuela para el Día del Periodista, que en Venezuela creo que la cifra es más o menos así. En el primer semestre de este año hubo 163 atentados contra la libertad de prensa. Me preguntaban si algo así podía pasar acá, y yo lo que le explicaba anoche a la gente, que en Venezuela se ha pasado a la agresión física, o sea, era un límite que es un límite siempre. Bueno, ese límite se cruzó hace tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Militantes chavistas van a los diarios de la oposición, o le pegan a un cronista en la calle, bueno, es loco que después nos haya pasado a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, era lo que estaba pasando. No es un tema para mí totalmente menor. Me parece sí que si lo analizo políticamente es complicado desde este punto de vista. Yo creo que es el poder el que estimula estas cosas. Vos me decís, ¿pero qué? ¿Les dijo Cristina? No, no les dijo Cristina. Cristina les dice, cuando nombra a un periodista por el nombre y apellido, cuando fustiga solo a determinado medio, cuando te pone contra la espalda y la pared el presidente de la nación. Entonces ahí no es que Cristina les esté diciendo, vayan a tirar piedras, pero está de alguna manera estimulando que a lo mejor el boludo que se quiera destacar, el que quiera ascender dentro del partido, el que, bueno, lo que sea. O un loco. O un loco que se siente habilitado. Se siente habilitado y lo haga, ¿me entendés? Esta es la historia. Jorge Tato te saluda. Hola, ¿qué tal, viejo? ¿Cómo estás? Descarto que no te llamó nadie del gobierno ni nada por el estilo. No, mira, yo en mi nueva vida con diálisis, yo estuve toda la mañana en la Fundación Favaloro, salí, llegué a mi casa hace un par de horas
y vi que había estallado en internet el tema. Decime, claro. Porque una de las cosas, me gustaría que nos cuentes un poco de lo que hablaron, porque en definitiva eso es lo que hay que rescatar, porque tengo entendido que hablaste un poco sobre lo que vos creés que es la estrategia del gobierno para con los medios, esta cosa de eliminar periodistas y que solo haya medios y que los periodistas seamos algo de eso, ¿no? Alguna vez lo hablamos, creo, con ustedes al aire. Acá a mí lo que más me preocupa de este concepto del gobierno sobre el periodismo es que en algunos de ellos es un concepto filosófico. O sea, llegaron a eso de manera racional, ¿me entendés? Vos sí que se la creen. Claro, no, pero se lo creen y creen que es en serio. Hay un filósofo argentino que vive en Londres hace como 30 años, Laclau, que es un poco el que les dio línea a todos ellos, incluido Chávez y Correa, etcétera. Laclau no cree en la existencia de la información objetiva. Para él, toda información es manipulación. Es curioso porque en otro momento en el cual pasó esto en la Argentina, fue el primer gobierno de Perón, las peleas con la prensa fueron muy parecidas a las que existen hoy. Por el papel, por el cupo del papel, contra la prensa como diario opositor, que finalmente Perón expropia, etcétera. Entonces, ellos ahora retoman un poco esa tradición. Perón, en un libro que se llama La fuerza es el derecho de las bestias, que escribió en el exilio, cuando cuenta que es para él la libertad de prensa, acordémonos, Perón era militar, ¿no? Es un ejército haciendo inteligencia contra otro ejército. Él vivía así la libertad de prensa. Entonces, claro, si esto vos lo trasladás a hoy, lo extrapolás y entras a ver que se reacciona parecido frente a lo que se quiere hacer, que es posible que se expropie el papel prensa, por ejemplo, que es posible que el gobierno se dedique a distribuir los cupos de papel. Aclaración personal. Yo puteé toda mi vida contra el papel prensa, cuando el 90% de los que hoy están escuchando no se animaba a decir la palabra papel prensa. Yo creo que el papel prensa no tiene que existir así como está. Ahora, no quiero que el Estado sea el que me diga cuántas páginas voy a leer. Porque sabemos en qué termina esto. Entonces, vean qué hace como papel prensa, que la justicia lo juzgue y, bueno, nada, llegue a algún resultado, pero el Estado no puede distribuir los cupos de papel de los diarios, es una locura. Es ir a pedirle permiso al tipo que vas a criticar, a ver si deja o no que lo critiques y cuánto tiempo te da, es una locura. Pero bueno, ese es uno de los temas que salió, había preocupación en la gente por ese asunto también, por esta historia que hablamos mil veces del periodismo militante. A mí, ¿sabés qué, Jorge? Hay una en toda esta discusión. Porque si uno toma el hecho aislado, bueno, ponerle que un loco tiró una piedra, perfecto. Ahora, cuando vos decís el clima, ha habido marchas con cara de periodistas como... Bueno, eso sí, perdóname, eso comentó anoche, yo me olvidé de mencionarlo, Magdalena, claro, pero totalmente. una marcha, juicios en plaza pública, las escupidas a las fotos. A Magdalena, escupidas a las fotos. Instigación por parte de la televisión oficialista para que se le grite devuelvan a los nietos a cuanto movilero de TN hubiera dando vuelta, y festejo público en Canal 9, en Canal 7 cuando eso ocurría. Una cosa, Ernesto, me haces acordar ahora con esto. Yo no sé si habrás visto la semana pasada, hubo circulando una serie de tweets y mails diciendo que Martín Caparrós y yo éramos parte de la campaña anti-argentina en España. Muy de la dictadura. Pero igual. Martín me dice, con razón, yo viví la campaña, a mí ya me acusaron de esto, pero me acusaron en el 78. Porque él estaba en París y en efecto estaba haciendo una campaña contra la dictadura. Pero lo loco es que le pase ahora, 30 años después, lo mismo, ¿me entendés? Y a mí me impacta dos o tres cosas. Primero, son líneas que se van cruzando. Digamos, en los 90, un juicio de Belucio a Berbisky nos hacía reaccionar a todos. Sí, claro. 2 semanas de Página 12 sin publicidad oficial generó una respuesta masiva. Un tajo sobre la cara de Hernando Pesechagua hacía que todos estuvimos reaccionando masivamente. Ahora se van cruzando las líneas. Entonces vos decís, bueno, me acuerdo cuando la televisión oficialista hacía parodias contra, me acuerdo, Lila Pastoriza, por ejemplo. En algún momento empezaron todos reaccionados. Ahora parece que ese tipo de cosas no importan. Bueno, mira, lo que estás diciendo, yo otra vez daba ese ejemplo hablando de la corrupción. Hay quien dice que la corrupción es como el aire acondicionado. Cuando empieza, vos escuchás el ruido. Y después para. Lo dejas de escuchar, el aire sigue. Claro. Lo dejas de escuchar porque te acostumbraste. Lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos al ruido, ¿me entendés? Y ese acostumbramiento es un poco lo que vos
decís. Sí, y los silencios de un montón de colegas que en otro momento, cuando el gobierno no les gustaba, reaccionaban frente a esto, o en algunos casos reaccionaban y en otros casos simplemente eran agredidos y lograban la solidaridad de todos. Bueno, ¿y qué hubiera pasado si las piedras se las tiraban poner a Víctor Hugo? No, olvídate, hay una marcha, hay 2 Tecnópolis. O si el que hacía esto era Macri, digamos, alguien en contra, qué sé yo, el que hace programas así en la televisión fuera Macri. Entonces, me parece que es un doble estándar, en fin, son cosas con las que uno increíblemente se está A acostumbrando. mí me preocupan esas 2 cosas que te decía, o sea, que por un lado, desde el poder, haya un aval tácito a este tipo de cosas, aval tácito porque no lo condenan, porque no les importa, porque siguen haciéndolo, el tema de acusar a periodistas, etcétera. Y por otro lado, ¿de qué manera, si el gobierno va a profundizar el modelo, esto sigue en estos temas? Y una cosa más, recorriendo Twitter de este asunto, también me preocupan, no los que se hacen los cancheros y dicen, la piedra no le pudo errar nunca, por ejemplo, no sé, alguna boludez así. No eso, pero sí tipos que dicen, se lo merecen, es lo que hay que hacer, bueno, y hay muchos. Sí, hay y mucha gente que dice, bueno, ¿sabés qué? Las peleas políticas son con este ruido. Antes no lo justificaban. No, otro que ponía por ahí, el que siembra vientos. Claro. Chicos, paremos un poco, ¿sabemos cómo termina esto en Argentina? Te mando un abrazo, Jorge. Otro. Gracias.